Muy buenas noches, gracias por estar aquí una vez más, entrando hasta su casa, hasta sus oídos, con una porción de la palabra de Dios. Yo sé que esto no es nuevo, pero yo traigo una nueva y una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Yo no voy a traer lo que está pasando allá o acá, no, nada, sino que trayendo una porción de la palabra de Dios que es lo que me ha inquietado mi corazón en estos últimos 6 meses. Yo sé que aquí va a entrar uno que tiene estudio de la palabra de Dios, y eso no es malo, estudiarlo, escudriñarlo, leerlo, escudriñarlo, indagar y prepararse para la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios que nosotros tenemos que estudiarlo, porque hay una porción, dice, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Entonces, esto no es nuevo para aquellos que conocen la palabra de Dios, pero una de las cosas que este es un libro muy bonito, los 4 evangelios, la trayectoria de Jesús, los milagros que Jesús hizo cuando caminó a la tierra, todo lo que él hizo describe los 4 evangelios. Y en estos días he decidido leer juntamente con ustedes la porción, el evangelio San Juan, y una de las cosas que esto lo veo como una comida muy rica para mi vida espiritual. Ahora ya para mi vida espiritual. Yo sé que para otros esto ya escucharon como miles de veces, no sé cuántas veces, pero yo traigo esta porción en esta noche. Una de cosas que leemos, escudriñamos, pero cuando la palabra es revelada a nuestro Espíritu Santo, es cuando llega hasta el corazón, nuestra mente. En otra porción dice que llega hasta el tuétano y corta por los 2 lados, donde dice que la palabra es la espada de doble filo. Y qué bonito. Pues voy a empezar. El Evangelio San Juan 1, honrando al Espíritu Santo que se hace presente en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyese por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay una como paréntesis. Estoy leyendo la versión de de Reina Valera 1960. Y vimos vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí. Lo confirma. Porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un poquito de entendimiento, una reflexión para traer esto. Yo sé que hay mucho a explicar, mucho. Si fue un estudio, si es un estudio, es mucho que explicar. El verbo, cuando está en el principio, era el verbo. Juan, como he leído un poquito de los 3 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas. Esos 3 empiezan con la genealogía de Jesús. Pero el evangelio de Juan empieza como si, para mí es como si empieza como Génesis desde el principio, porque dice de esta manera: en el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Jesús estaba con el Padre. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Estaban juntos. 2. Este era en el principio con Dios. Que esto, cuando dice era, o sea que estaba antes de todas las cosas. Estaba antes. Él ya estaba antes. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Que a través de todo lo que fue hecho fue a través de Él, que Él estaba con el Padre. Él estaba con el Padre. Cuando dice en Génesis, dice, voy para el Génesis. En Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Pero este viene a decir, en el principio era verbo. Y el verbo era Dios. Verbo es Jesucristo. Y el verbo era con Dios, estaban juntos. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue por Él. Muchas de las veces cuando no entendemos esto, que lo tomamos así como, si se puede decir que no le damos importancia,
si todo lo que vemos, un poquito más para allá, todo lo que vemos, ¿quién lo sostiene? ¿Quién le ayuda? ¿Quién hace eso? Que, por ejemplo, un árbol crece. ¿Quién hace eso de que el río y el mar no se mezclan? Pues se le hace fácil decir que Jesús, que Dios tiene todo bajo su control. Sí, claro que sí, Él tiene todo bajo su control y sabemos que en el pasaje donde venía la tormenta y los discípulos estaban en la barca, Él ordenó a la lluvia, a la tormenta que se calmara. Y esto se me viene a mi mente ahora, que ¿por qué le obedece? Porque Él lo hizo, porque Él lo sostiene, lo que habla, lo que es el cosmos, todo lo que es el universo, todo. Yo sé que aquí está en público y va a venir el que va a traer más allá o va a hablar de lo que es viene siendo el verbo, el logo, lo que es la palabra griega. Eso es mucho más allá. Esto tiene mucha profundidad, muchísima profundidad, y qué bueno que hay cuando uno estudia, pero estudiar y escudriñar ayuda bastante, pero la palabra cuando viene revelada de espíritu a espíritu, cuando el Espíritu Santo revela al espíritu del ser humano, es cuando mucho más entiende uno por qué lo dijo así y por qué está esto así. Porque Él estaba en la eternidad. Él es la eternidad. Dios mismo es la esencia que estaba en ese momento. En Génesis, quien estaba presente era el Verbo. Estaba ahí con el Padre. Qué bello. Que hasta la eternidad y desde la eternidad estaba nuestra salvación. Y es cuando digo yo que a veces vengo y traigo una porción de la palabra cuando digo, desde antes de la creación, nosotros estábamos en la mente de Él. Ya estábamos en la mente de Él. Porque ahí estaba el Verbo. Ahí estaba Jesús. El Verbo es Jesús. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Una de las cosas que cuando habla de la luz y de las tinieblas es que no puede y hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Cuando vienes a escribir escribe que hubo un hombre que se llamaba Juan. Ella empieza a escribir lo que hizo el Juan Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Entonces está hablando del Juan Bautista. Porque el que escribió aquí fue Juan, el discípulo amado, dice la palabra de Dios. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Porque la luz era Jesús. Y cuando viene a decir que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no puede ganar.
que los espíritus de demonio no pueden sobrepasar la autoridad de Jesús. Cuando está hablando de las tinieblas, está hablando de los espíritus malos. Y la luz es Jesús. No está hablando que afuera está la oscuridad o adentro de tu casa está la oscuridad. Está hablando más allá. Está hablando, cuando habla de la tiniebla, está hablando de los espíritus malignos. Y cuando está hablando la luz, es Jesús. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos la luz de este mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Cuando hay alguien que tiene a Jesús en su corazón, los demonios se tienen que huir, se tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Eso ya dije, que un hombre, está hablando de Juan Bautista, y que él dio testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Él vino, abrió el camino. Él vino a predicar, abrió el camino para que diese testimonio de la luz, porque acordémonos que él bautizó a Jesús, a fin de que todos creyesen por él. A fin de que todos creyesen por él, porque vemos más para adelante lo que va a ser el Juan Bautista. A fin de que todos creyesen por él, que debemos de creer por él. 8. No era él la luz. Ahí explica. Juan no era la luz. Mira esto que está bien bueno. No era él la luz, que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, sino que diese testimonio que el que viene por mí, porque el que viene por mí es la luz. 9. Aquella luz verdadera. Mira cómo lo explicas así, aquella luz verdadera, o que de la manera que nos está diciendo que hay luces que aparentemente es una luz que no es verdadera, que es falsa. En lo personal, hay uno que sí conoce, pero si no damos testimonio de la luz, entonces no somos la luz. Así de sencillo. Dice, vení, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que está hablando de Jesús, aquella luz que es Jesús, que alumbra a todo, venía a este mundo. 11. A lo suyo vino. Está hablando cuando Jesús vino, cuando dice una porción que no lo conocieron, no le recibieron, como hasta ahora lo que son pueblo judío, Israel. Ellos están esperando su Mesías. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. No le recibieron porque hasta la fecha están esperando su Mesías. No todos. 12. Mas a todos los que le recibieron, ya empieza a decir ahora, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de hombre. Qué bonito cuando dice, mas a todos los que recibieron, que es necesario recibirlo en nuestro corazón. ¿A quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, lo reciben y lo creen y lo creemos en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Entonces le dio la oportunidad de que nosotros fuéramos sus hijos, que nosotros, aquel que le ha recibido, aquel que ha confesado, aquel que ha creído, aquel que cree ahora, creído y cree ahora,
les dio les dio potestad de ser hechos hijo de Él. Qué bonito, qué regalo tan bello y tan hermoso que nos ha dado, que dice que si lo recibimos y si creemos en su nombre, nos dio eso de que somos sus hijos. Y ya empieza a explicar que no somos del linaje de Él. Ya empieza a explicar, no somos el linaje de Él, somos gentiles y somos una rama injertada. Pero como le recibimos y le creemos, pertenecemos, que somos sus hijos de Él, de un gran Dios que sostiene el universo, que por Él fueron criadas. Él estaba ahí, Él lo hizo, por Él estaba con el Padre cuando fue creado todo eso. Él lo sustenta. Dice, los cuales no son engendrados, que los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No somos engendrados, no venimos del linaje, ni voluntad de varón, no, sino de Dios. Ya dice, sino de Dios, porque le recibimos. A través de porque le recibimos, porque le confesamos en nuestra boca que Él es nuestro Salvador. Por eso pertenecemos hijos, somos hijos de Él. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, el lobo, fue hecho carne. Vino aquí a la tierra. Vino aquí a la tierra. El Padre mandó a su primogénito aquí en la tierra. Se manifestó el que estaba, el que era. En el principio era el verbo. Fue hecho carne, se hizo Jesús. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. En aquel tiempo anduvo caminando con sus discípulos, con las personas. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Y vimos lo que hizo. Vimos todo lo que Él hizo. Gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez vuelve a decir, de verdad. Porque ahí más arriba dice, era la luz, déjame verlo, la luz verdadera. Dice, aquella luz verdadera. Y aquí vuelve a decir, y de verdad, verdad, que no es mentira. 15. Juan dio testimonio de Él. Juan dio testimonio de Él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Juan Bautista dio testimonio de Jesús y dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. El que viene después de mí, dijo Juan Bautista, es antes de mí. Ahí ya empieza a decir que Él ya estaba antes. Él ya era antes. Y cuando se confirma que en el principio era el verbo. Él ya era antes. Porque era primero que yo. Porque era primero que yo. Y si vemos físicamente, cuando estaba embarazada, cuando estaba Juan desde el vientre de su mamá, y Jesús también estaba en el vientre de María, hicieron una visita y algo así en ese pasaje. Y él decía, es antes de mí, que él ya estaba antes de él, porque era primero que yo, porque él era primero que Juan. Y empieza a recordar, en el principio era el verbo, que Él estaba. Él es el que sostiene todo. Dice en el 16,
porque de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esa ley que fue dada por medio de Moisés, los estatutos, los 613 preceptos que le dio en el tiempo cuando Moisés vivía. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Le mandó a su primogénito, que es Jesús, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él le mandó a su Hijo para la salvación, lo que se había perdido en el tiempo de Adán y Eva. Que antes veíamos que Dios hablaba a través de los profetas y no se quedaba el Espíritu Santo como ahora, como dejó Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, cuando dijo que se fue, pero no los voy a dejar solo, dejó su Espíritu Santo con nosotros. Y antes no era así. Antes se manifestaba el Espíritu Santo a través de los profetas. Entonces Dios hablaba con los profetas. Los profetas era la boca de Dios aquí en la tierra. Y sabemos que a través de Jesús tenemos nuestra salvación. Voy a buscar un poquito para añadir. Voy por Proverbios 8. Proverbios 8. Proverbios 8:22. Proverbios 8:22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. En Colosense 1:15 dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito de todo lo que fue creado. 16. Porque en Él fueron criadas todas las cosas. Porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos del universo y las que hay en la tierra, visible, lo que vemos, e invisible, sean tronos, sean dominio, sean principades, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ahí ya se empieza a decir lo mismo. En el principio era el verbo. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él subsisten. Él es el que sostiene todo lo que vemos en el universo. Hasta ahí. Algo para añadir lo que es el principio, el verbo.
Pero yo sé que cuando esta palabra es revelada a cada uno de nosotros, es cuando nosotros lo sentimos, lo creemos, que esta palabra, que esta porción, lo creemos y la palabra se ha penetrado a nuestro corazón y la palabra se ha penetrado en nosotros, y es cuando podemos nosotros entender que Él estaba desde el principio. Y qué bonito cuando la revelación del Espíritu Santo empieza a revelar a nuestra vida. Porque Él le place, no porque yo soy buena, no porque aquel es bueno, no hay ningún bueno. Yo sigo siendo pecadora, y esta noche, para traer esto, tuve que buscar, porque Juan habla desde mucho más allá, desde mucho más antes. No empieza como la genealogía de Jesucristo, no empieza a decir como dice Lucas, no empieza como Mateo, no empieza. Juan empieza desde mucho más allá, y qué rico saber esto, y como que para decir que qué rico saber esto, la palabra de Dios que nos llena, porque la palabra de Dios es vida. La palabra dice en una porción, el que cree, el que bebe del agua de esta porción, no tendrá sed. En otra porción dice, este es como el pan de vida. Claro que sí, estoy hablando de la vida espiritual. En otra porción dice, la palabra de Dios es como la miel. Es más que como la miel. La palabra de Dios dice que es la lámpara a nuestros pies, el que nos da la luz. Y ahí viene en esa porción que dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no puede caber donde hay luz. No puede haber oscuridad cuando hay una luz. No podemos servir a dos dioses. Debemos de tomar una decisión. ¿A quién servir? ¿Servir a Satanás o servir a Dios? Esto es mucho la profundidad. Esto, el que conoce, el que dice que venimos de un mono, el que dice, no, aquí se explica, en el principio era el verbo. Juan explica desde mucho más allá, lo eterno de Dios, lo eterno. Jesús estaba con el Padre. Cuando dice, entonces son tres dioses, no tengo tres dioses, solo que Él se manifestó de cada tiempo. Él es único. Él estaba con el Padre. El Espíritu Santo que dejó Él. Esto es mucho más allá. Aquel que estudia, no sé cómo se le dice, cómo se le llama esto. Pero aquí a mí me deja claro, en el principio era verbo. El verbo es Jesucristo. Me cayó como que yo no lo podía entender. Yo no lo podía entender. No es que yo tengo años, pero no he llegado a la profundidad de esto. ¿Porque a Dios no le ha placido? ¿O porque yo no le he leído? Una de esas cosas. Pero en el principio era el verbo. Juan estaba hablando mucho más antes. Y Él era eterno. La eternidad. No empieza con la genealogía de Jesús como otros evangelios. Esto yo decía, esto está más rico. Esto te puede abrazar, pero también tiene muchas profundidades. Para mí, no sé si a aquel que se le hace más difícil, más fácil entender, pero a mí me dio esto, aquel que dice que yo no vengo de un chango. Yo vengo de Dios.
En el principio era el verbo. Juan explica desde mucho más allá. Pero yo termino en esta porción y voy a seguir leyendo lo que es el Evangelio de San Juan, porque una de las cosas que he escuchado ahí, que dicen, cuando uno apenas viene a los caminos del Señor, el mejor libro, yo no sé si en todo, pero es mucho mejor leer la porción de Juan. Y esto es lo que me ha inquietado mi corazón a leer esto y a un poquito a traer una reflexión de esto, porque no, si yo trayera un estudio, esto es mucho más profundo. Pero gracias por estar aquí. Yo voy a leer yo voy a hablar una porción de mi dialecto, que es chatino. Y gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Esto está muy, pero muy bueno. Vos ven Dios te no kuna cha chua senuni ne chui cha lute on se tanta en palabra no lo ta lo cueñira o ta lo ti añi con tola, pero esto no, la palabra de Dios no es para discutir que esto no es así y que esto es así. Lo que yo sí te puedo garantizar, cuando uno estudia, cuando uno lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra viva, y la mejor manera que uno lo va a entender es a través del Espíritu Santo, que Dios le revele a uno qué quiere decir esto y por qué está esto así o por qué es así, por qué lo dijo esto. Es la mejor manera a través del Espíritu Santo de Dios que nos revela, es la mejor manera. La palabra de Dios no es para discutir, no es que no lo creo yo así o no, es para añadir mira, esto es así y yo no vengo para discutir esto, simplemente vengo a dar lo poquito lo que Dios me ha dado mucho y lo poquito que yo sé, vengo a compartir. Pero si hay algo que no lo digo de la manera, yo no tengo un español y tampoco no hablo español, dicen que es castellano, pero esto me cayó mucho en mi corazón, en mi mente, porque desde el principio es cuando yo he dicho mucho más antes que estábamos en la mente de Dios, desde antes de la creación, antes de lo que fundó, lo que es la tierra, el cielo y la tierra, ya estábamos en la mente de Él. Y qué bello es aceptarlo, y que Él es nuestro Padre. Pero voy a hablar un poquito de mi dialecto, que es chatino. Yo no quiero terminar aquí porque esto es mucho. Vos entendió, no conocen cuál es esos o tenunga Evangelio San Juan, cosnante versículo 20. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en yo echan un verbo, nanga verbo, hanekanga Jesucristo, canga Jesús no a lo sí. Y el verbo era Dios, y el verbo y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios, que Jesús estaba con Dios en el principio. Que Jesús no en hosti, tincuoculólate, en el principio, ticuló, era el verbo. En hosti, no este era en el principio con Dios, está hablando de Jesús, era en el principio con el Padre, los dos. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, Dios nane, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, y sin Él de lo que ha sido hecho fue hecho. Diorane nirane on dioram ñae diorane no ñane dioran nira en él estaba la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz. En él estaba hablando de Jesús, en Jesús nos dio vida, y la vida o vida cane
gara sho enuk yu. De los hombres, cuando dice de los hombres, está hablando de los dos, mujeres y hombres. Nuk yu o no ma. Yo no recuerdo la Biblia era, eran 5,000 hombres, pero no estaba hablando de, bueno, no. En los hombres, la luz en las tinieblas, yo nunca se tlane, la luz, yo, o se tlane, si se tlane, lloran, y las tinieblas no prevalecieron. O nunca tlane, porque ona shikin kirane, la tit oña shetla, ne nunca shohane, ki ne nunca shohane, nera canae nunca tla. La luz va a ganar a la oscuridad. ¿Por qué? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. ¿Por qué? Sinan yo anta Jesús ni acepta o en anta nan nengan shows uy lo yure. Cascuonen hubo un hombre enviado de Dios. Wisconukyu su a Dios nungwana Juan Canyuecha en Juan Bautista. Cactinen este vino por testimonio. Juan Bautista ne yang chantó testimonio yang chan para que diese testimonio de la luz. Yang Juan Bautista ne chantó chan era nunca show para que diese testimonio de la luz. Chaksa era ora nunca show a fin de que todos creyesen. Para que chacoyen antes chanun tien dichone kanga show. A fin de que todos creyesen por él, a fin de que chanten enseñante a través de John Juan. Casnone no era él la luz, entonces ni explicas, ni explicar, no era él la luz, y Juan galuz, Juan nunca discípulo, no era él la luz, y Juan Bautista hanka sho, sino para que diese testimonio de la luz, sino que chayan chaslotuen yue profeta Isaías nekanu yan chaslotuen para que changua yan Jesús coche changara, sino que para que diese testimonio de la luz chaksa era nunga sho, aquella luz verdadera shonuñi ganunga sho chanchucha shonuñine. Entonces yo nunga la chacuñi. Por ejemplo si nan anta palabra en Dios o ti ne nan no lan echa ne palabra en Dios, entonces gananes ka shokuñi. Si nosotros creemos en Dios y no podemos dar testimonio de que Jesús de verdad habita en nosotros, entonces somos una luz falsa. Por eso él explica de esa manera. Aquella luz verdadera, Jesús que alumbra a todo el hombre. Jesús cantó en Dios venía a este mundo. En el mundo estaba. En no vayan Jesús, vayan y lo yure. En el mundo estaba y el mundo por él. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No yan Jesús a través de Espíritu Santo ni chanu yan Jesús do chamblos en unga y María. Y en el mundo por él fue hecho. Yang won yu yang lo yure. Pero el mundo no le conoció. Al villora, las llaras ni aceptó al villora en timpuraca. Pero el mundo no le conoció. Lo villora en catishkonen a lo suyo vino. Yang porque yang chachonte acá timpuraca. A lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Yang gane cuotene chacunare chachcuene, pero ni la recibí.
O cuenya tipuno ni. Si ontene, ni si cue palabra. En Dios se ora, ni si cue o Jesús, ni si cue xaire, Jesús cuilo si yo ota. Xaire en Dios, ches unen copa la cuolo Biblia, ¿no? Y lo suyo no le reconoció. No señantera. Coñangala tipuno ni. Tipuno ni, ¿ne? Kunakara chachcuele, pero chaseñantera chanera acepta a Jesús nelo nerera. ¿Por qué? Porque tal vez, dimos cuaticulone, chanangne, sintió Jesús one, nangne gansho. Porque en otra porción dice que somos la luz de que el mundo hay la oscuridad. Y chanyue o chaviot la, sino que tene no los huire tu en Dios en tene, lo a Jesús ne. Clangare, on tene no ante Jesús nun anto en Jesús ne cangare shots huire lo yure. Mas a todo lo que recibieron, a los que creen en su nombre, ni le recibí, a los que creen, oyen antera en Dionte, ni le recibí, ni le chencuela, oyen antera, le dio potestad, de ser hijo de Dios. Gares nie Diose. Entonces, indionte gares nie Diose. Indiore gares nie Diose. Entonces, pero si longo vente judío, longo tiangbe nunca linaje judío. Claro que sí, no vengo del linaje de judío, pero ni acepta, oye, antes, docha via era changare snie. Dios en gasté de ser hechos hijo de Dios. Pero el catecismo no explicar, chalongare linaje judío ni sino que nane, chochas ue en Dios ni aceptañe, chochas ni aceptañe, ocasiones, oikue otuane, chakloloñe, kangachan, ni aceptañe, changan snie. De explicar a los cuales no son engendrados de sangre y longan el linaje ni de voluntad de carne a la cuecha cuenungas ni esteta judío ni de voluntad de varón ni de sino de Dios, sino que a través de que choyen antene cangos ni en Dios ni acepta a Jesús ne ocho ni Jesús ne o lo y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, el verbo ne canga Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nunga San Juan, nunga discípulo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Lleno de gracia. Lleno. San. Y de verdad. Y de verdad. Chanuñi, chanuchcuinga Jesús. Verdad, chanuñi. Chanuchcui. Juan dio testimonio. Juan un discípulo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Juan dio testimonio en un Jesús y clamó este es de quien yo decía que este es de quien yo decía el que viene después de mí, ¿no te han dicho? Es antes de mí. Mira, el que viene después de mí es mucho más antes de mí. Cocha, lo que ya contonga chancuera, pero cuando yo ahora ni el espíritu chane revelaña, cocha, lo que ya contona, cuando Juan Bautista, es antes de mí. Dice, el que viene después de mí. El que no tiene dicho, porque Juan ni bautiza a Jesús. No tiene dicho, es antes de mí.
O sea que Juan Bautista sí sabía que el verbo estaba con Dios desde mucho más antes, en el principio, desde ticulólate, Juan Bautista, ya Jesús, porque era primero que yo, porque yo Juan Bautista, porque cangan en culola que na. Qué bonito. Porque de su plenitud tomamos todo. Y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés, pues la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tal vez cuando dice, no es que tal vez, dice cuando vinieron por medio de Jesucristo, porque cuando nosotros, por medio de Jesucristo, nosotros obtenemos la salvación. Yo digo que esto tiene mucha profundidad. Por medio a Dios nadie le vio. Nunca Dios nunca Jesús a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, está hablando de Jesús, Jesús, el unigénito de Hijo, que está en el seno, Dios en un seno del Padre, en Él le ha dado a conocer. Porque stines pero es porque palabra en Dios tal vez está hora pero algún momento una hora porque palabra en Dios diabrone quitite palabra en Dios diabrone te palabra en Dios pero si te dio oportunidad porque diabrone era alatish wiran o latijara Dios por Dios hay palabra en cuera las otras engañan pero en Dios en cuera porque cuando en los últimos tiempos esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Porque en los postreros días habrá comezón de oído y ya no habrá. Ya no va a haber oportunidad. Que si estás escuchando ahora es tu oportunidad. Pero conforme vamos desglosando esto, vamos leyendo lo que es el Evangelio de Juan. Yo quiero leerlo todo, el Evangelio completo, conocer cómo lo describe Juan a Jesucristo, cómo lo escribe él, de qué forma nos hace conocer a Jesucristo, el que pagó todo el precio en la cruz del Calvario, aquel que llevó las enfermedades, aquel que llevó circunstancia difícil, lo clavó en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada por ti y por mí. Y mucho, qué mejor es no aceptarlo ahora que tienes oportunidades. Porque otros no amanecieron hoy. Otros se quedaron ayer. Cuando digo que se quedaron, ya no hubo oportunidad de despertar el día de hoy. Y hoy es de noche, pero mañana no sabemos. No vamos a saber lo que va a pasar hoy en la madrugada. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar de entrar hasta tu casa, hasta tus oídos. Y si puedes comentar, comenta. Y si puedes compartir, comparte. Porque es la palabra de Dios. Y nos vemos hasta la próxima.